Nuestro actual sistema educativo es el principal causante de todos nuestros problemas, y esto es lo que me propongo cambiar. En este vídeo os explicaré por qué esto es así y qué es lo que pienso hacer para lograr cambiarlo. La educación determina muchísimo nuestras vidas, pues su influencia se extiende, por ejemplo, en cómo nos relacionamos y con quiénes, nuestra manera de ver el mundo y comprendernos a nosotros mismos. Es la encargada de prepararnos para la sociedad y de ayudarnos a encontrar nuestro potencial para ser felices. Los hijos de esta sociedad pasan más tiempo relacionándose con la escuela que con su familia. Y todo puesto de trabajo, desde el menos valorado hasta el más influyente, ha pasado por nuestras escuelas. Por lo tanto, si la educación funciona mal, la sociedad no puede funcionar bien, puesto que es la raíz de todo. La supervivencia individual, la felicidad individual, depende en gran medida del resto de la comunidad. Y las comunidades humanas dependen de la diversidad de talento, y no de un único concepto de la capacidad. Los avances impresionantes que se han producido en este último siglo han logrado que dejemos de ser una sociedad basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en el que el motor son las ideas y por lo tanto la creatividad. Sin embargo, en la escuela, al contrario de lo que podamos creer, eliminamos la creatividad de la mente de nuestros hijos sin ningún tipo de piedad. Y digo esto basándome en un estudio que se hizo con 1500 personas, el cual está en el libro Breakpoint and Below, que dice que la principal habilidad para tener creatividad, es decir, nuestra capacidad para contestar de muchas maneras a una sola pregunta, se va perdiendo según pasamos más tiempo en la escuela. El test concluye que el porcentaje de niños de 5 años que son capaces de darle más de 200 respuestas a una pregunta como ¿cuántos usos puedes darle a un clip?, es decir, aquellos que son considerados como genios en esta habilidad, es del 98%, pero los niños de 8 a 10 años tienen un 38%, de 13 a 15 un 10%, y a partir de los 25 años tan solo un 2% podían considerarse genios. Esto sucede porque la habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, ya que las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si nos fijamos, las escuelas están organizadas con bastante semejanza a las fábricas. Toques de timbre, instalaciones separadas, materia separada especializada, los ingresamos al sistema por grupos de edad. Es como si lo más importante fuera la fecha de fabricación. Conozco niños que son mucho mejor que otros niños de su misma edad, en diferentes disciplinas o en diferentes momentos del día, o mejores en pequeños grupos que en grandes grupos, o aún por su propia cuenta. Yo sigo oyendo frases como: lo siento señora, pero su hijo no se compromete. Lo siento, pero la familia no lo apoya. Estas son frases inaceptables. Yo siempre digo, es como si oír esta frase en un hospital, un médico que diga a la mamá, dice: lo siento señora, pero su hijo está enfermo, no sé qué hacer. A lo mejor si era sano, no estaba al hospital. Nosotros necesitamos escuelas para niños tontos. Necesitamos escuela para niños que no se interesen a la escuela. Necesitamos una escuela pública para los niños que no tienen una familia atrás. Esto es el desafío verdadero. Necesitamos una escuela para todos. Se llama Gillian Lane y es coreógrafa, y todo el mundo conoce su trabajo. Ella hizo Cats y El fantasma de la ópera. Almorcé con Gillian un día y le pregunté: ¿cómo llegaste a ser bailarina? Fue interesante. Ella era incompetente en la escuela, y en los años 30 le escribieron a los padres diciendo: creemos que el Gillian tiene un trastorno de aprendizaje. No se podía concentrar, se movía nerviosamente. Creo que en la actualidad dirían que sufría un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero esto era en los años 30 y no se había inventado el TDAH. No era un trastorno disponible. La gente no sabía que podía tener eso. Su madre la llevó al psicólogo para que la evaluara, pues los profesores se quejaban de que entregaba tarde los deberes, su caligrafía era horrible y aprobaba a duras penas. El doctor se sentó y la dijo: espera aquí, no vamos a tardar. Y se fueron y la dejaron sola. Pero al salir de la sala, él encendió la radio, que estaba sobre su escritorio. Y cuando salieron de la habitación, él le dijo a su madre: solo espere y observémosla. Y en el momento en el que salieron, Gillian se paró y comenzó a moverse al ritmo de la música. Y la miraron por unos minutos. Y el doctor se volvió a su madre y le dijo: señora Lane, Gillian no está enferma, ella es una bailarina. Llévele a una escuela de danza. Y le dije: ¿y qué pasó? Ella dijo: entramos a aquella habitación y estaba llena de gente como yo. Gente que no se podía quedar quieta, gente que tenía que moverse para pensar. Eventualmente entró en la escuela Royal Ballet. Tuvo una carrera maravillosa con el Royal Ballet. Se graduó de la escuela y fundó su propia compañía, la compañía de danza Gillian Lane. Ella ha sido la responsable de algunas de las obras musicales más exitosas de la historia. Han disfrutado con ella millones de personas. Y ahora ella es multimillonaria.
pero probablemente hoy día cualquier otra persona le habría recetado un medicamento y le habría dicho que tenía que calmarse. En mi casa nosotros decimos, el primero no ha tenido suerte, ha encontrado malos maestros. La segunda, qué suerte que ha tenido, una maestra estupenda. Esto no es el derecho, de lo cual habla la Constitución o habla la Convención de los Derechos del Niño. No puede ser que sea suerte. Tener un buen maestro debe ser el primer derecho al estudio de todos los niños. Si los alumnos serán felices, probablemente encontrarán trabajo. Lo que no funciona es seguir haciendo una escuela dogmática para formar nuevos maestros. Este es el desafío de la educación. Este es el desafío de nosotros, padres, y de nosotros, maestros. Y por esto, de hace mucho tiempo, estoy invitando a los gobiernos a no modificar la escuela, sino a dedicarse a la formación del profesorado. Un buen maestro no puede hacer una mala escuela a pesar de las malas leyes que tenemos. Un malo maestro no puede hacer una buena escuela a pesar de las buenas leyes que tenemos. La escuela es una de las profesiones que tiene más enfermedades profesionales. Si los maestros se enferman, significa que no lo viven bien. Estas figuras normalmente no son profesiones que enferman, al contrario, dan mucha fuerza. ¿Por qué los maestros sufren tanto de su profesión? Es una escuela que no le gusta a la sociedad. Por esto, cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden. En España tenemos concretamente un 30% de fracaso escolar, ya que no ven ninguna pasión, ninguna emoción. Y como consecuencia, muchas personas talentosas, brillantes y creativas piensan que no lo son, porque aquello para lo que eran buenos en la escuela no era valorado. Así, esfumándose prácticamente todos los talentos que poseen, la capacidad para ser felices haciendo algo que les gusta y desenvolverse con ello en el futuro innovando en lo ya aprendido. Parece que solo nos importa ese futuro, y esa fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Actualmente existen muchos sistemas educativos del mundo cuya eficacia es medida en base a su productividad, pero evidentemente queremos que la gente sea feliz. Y esto no solo significa un sistema productivo, sino además un sistema en el que apenas existan diferencias sociales, exista una gran conciencia social y los estudiantes disfruten aprendiendo. Comparando países en estos ámbitos, es evidente que Finlandia reúne estas características. Con menos de un 1% de fracaso escolar, Finlandia presume de ser considerada su educación como uno de los pilares más fuertes del estado del bienestar. Y al margen del sistema del gobierno que ejerce en cada momento, mantiene estos difícilmente mejorables métodos desde los años 70. El número de horas lectivas que se destina entre los 7 y 14 años es el menor de los países que pertenecen a la OCDE, y a pesar de ello es el país que suele estar en el primer puesto o en su defecto entre los 3 primeros puestos de los informes PISA. La propuesta de este proyecto es estar en Finlandia como mínimo el mes de agosto, donde se recojan los métodos de enseñanza que utilizan, la forma que tienen de dirigirse al alumnado y la organización y estructura social y educativa que poseen. Para ello, se organizarán prácticamente todos los días entrevistas a profesores, familias y alumnos de diferentes edades, etapas educativas y niveles sociales. Se harán convivencias con distintas familias intentando que la mayoría sean profesores y estudiantes. Recogeremos a través de una web de forma democrática aquellas preguntas más votadas para que nuestro equipo las plantee. Casi todo el trabajo que realicemos será retransmitido en directo a través de internet y todo estará disponible para su descarga. Posteriormente se organizará el material para crear un documental y documentos que expliquen todo lo aprendido para que con ello los profesores así puedan mejorar considerablemente la educación. De esta manera, aunque el gobierno no nos dé buenas herramientas ni se preocupe de verdad por mejorar nuestra educación, nosotros sí que podremos lograrlo. Actualmente yo tengo un nivel intermedio de finés, aunque por ahora la mayor parte de los finlandeses con los que he contactado, sobre todo los profesores, hablan un español más o menos fluido, así que será fácil hacer entrevistas entendibles para todos. Todo este material se publicará gratuitamente con licencia copyleft y podrás ver las novedades de este proyecto y contribuir a su desarrollo desde odre.org.